luz. La gente necesita la palabra de Dios. Muchos de ellos, a lo mejor que tú conoces, están llevando su vida y tú los ves que van directitos allá para la muerte. Pero no hay nadie que les diga, oye, eso no es lo que Dios tiene para tu vida. Esos no son los planes que Dios tiene para ti. Quizás te escuchen, quizás no, pero alguien por lo menos tiene que ofrecerle esa luz a esa persona. Porque a veces la gente va pensando que no hay más. Mucha gente, de verdad, no vamos a creer, mucha gente piensa que no hay más que lo que ellos saben, que no hay más que como ellos viven, que no hay más que lo que ellos conciben. Y ya necesita alguien decirles, no, hay más, pero tú no lo has visto. Hay una forma de traer vida a ti, hay una forma de que se vayan las tinieblas de tu vida y eso es a través de la palabra, a través de Jesucristo. La gente necesita encontrar esa luz. Y Dios nos dice, y quizás suene muy repetitivo esta parte, pero Dios quiere que nosotros entendamos que Él vino a darnos vida a nosotros y a alumbrar las cosas, toda tiniebla, a que toda tiniebla de nuestras vidas se vaya, todo lo que está oscuro en nosotros se disipe, que sea alumbrado y que incluso aquellas cosas que están ahí, que a lo mejor no las ves porque están en la oscuridad, precisamente viene la luz ahí, Dios quiere llegar hasta esa área de tu vida para que te des cuenta lo que hay ahí. Que te des cuenta que eso te va a hacer daño. A veces puede ser cual bolita que tiene alguien, pero no quiere examinarla. Y no te das cuenta si esa bolita que tienes puede ser un tumor o puede ser a lo mejor nada más un quiste. No lo quieres examinar. Sientes que hay algo ahí, pero no quieres examinarlo. No quieres darte cuenta de qué puede ser. Y Dios quiere que nosotros le permitamos que llegue a todas esas áreas, porque quizás eso que tenemos es un tumor canceroso que tenemos. Y que Dios dice, yo quiero que te des cuenta a tiempo. ¿Sabes cuál es el problema con esa enfermedad? Que mucha gente no se da cuenta a tiempo de que estaba ahí. Y mucha gente por eso muere, porque no se dio cuenta a tiempo que estaba esa enfermedad. No quiere decir que en todos los casos, pero en muchos de los casos del cáncer es tratable. Pero desafortunadamente por el miedo y por no querer, pues no me duele, pues yo siento algo, pero no me duele. Y por no querer que realmente te digan cuál es la razón o cuál es el motivo, qué es lo que está provocando eso. Tratamos de esconderlo, pero al rato eso va a traer muerte a nuestras vidas. Como se los dije hace rato, nuestra ignorancia de la palabra, eso no significa que no vamos a estar sujetos a esas leyes. El hecho de que tú digas, no, pues es que yo nunca me hice un examen para que me dijeran que fuera cáncer, el hecho de que tú no te sometas al examen, eso no quiere decir que no puedas morir de esa enfermedad. Perdón si no estoy así lanzando ninguna maldición ni nada, Estoy tratando de ejemplificar con esto, que a veces nosotros no nos queremos poner a la luz de la palabra para que Dios revele lo que hay ahí. Y que al final, cual cáncer nos va a terminar matando. Y Dios quiere que sea a tiempo, que hagamos los análisis de nuestra vida en un buen tiempo. Vámonos nuevamente al libro de Juan, capítulo 1, vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden prevalecer. Si Dios habla nuestras vidas y nos dice eso está mal y tú te mantienes en esa luz, tarde o temprano, o sea, algo te va a llevar a sacar esas cosas de tu vida. Pero a veces, ¿saben qué nos pasa? A veces pasa que Dios así nos dice, eso no está bien, y nos dice,
ok, no está bien, pero entonces ya no me acerco yo a la luz. Me alejo de la luz para que ya no se vea tanto, para que ya no me digan, pues, para que ya Dios no me esté diciendo, pues, eso, para que Dios no me dé lata, ya. Entonces yo me alejo, y ya no le hago caso yo a Dios, no le hago caso, y nos alejamos de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? En lugar de estar cerca de la luz que nos está incomodando, nos vamos ¿a dónde? A las tinieblas. Y yo te aseguro que aunque nos cueste trabajo, aunque nos incomode, pero si tú te quedas en la luz, dice la Biblia, que las tinieblas no pueden prevalecer con la luz. Si tú te esfuerzas a quedarte en la luz, déjame decirte que Dios en esta tarde quiere decirnos, toda tiniebla de tu vida se va a ir, porque las tinieblas no pueden prevalecer no pueden prevalecer con la luz. Tienen que irse. Las tinieblas se van a ir. Pero no hagamos lo contrario. No hagamos eso ya me sentí incómodo, pues ya, entonces no. Mejor me voy para acá, porque acá está más oscurito. Ajá. A veces estamos así a media luz, medio romanticones nosotros. Pero Dios quiere que nosotros estemos en la luz. Acá la luz, acá las tinieblas. Dios quiere que estemos en la luz, porque en la luz va a ser como las tinieblas se van a ir de nuestras vidas. Es un ejemplo, también, por favor. Dios quiere que nosotros, de verdad, se disipe toda tiniebla de nuestras vidas, que se vayan las tinieblas. Pero también tú y yo tenemos que esforzarnos por permanecer en la luz, por permanecer ahí, por permanecer en la luz de la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Lee tu Biblia. ¿Por qué Dios no te habla? ¿Por qué no lees tu Biblia? ¿Cómo te va a hablar Dios? Si no te va a llegar cualquier pensamiento, y es más, ¿cómo vas a saber que fue Dios el que te habló? Porque déjame decirte que Dios es congruente con su palabra. Todo lo que Dios te hable va a ser congruente con su palabra. Pero si tú nomás escuchas así como que una palabra media motivacional, pero no leíste tu Biblia, no vas a saber si efectivamente Dios fue el que te habló. No puedes saberlo. Yo tengo una palabra que cualquier cosa, todo el mundo, no sé por qué, pero la tengo. Y siempre, acabáramos. Y yo la uso mucho, no sé por qué. Y la uso mucho. No sé si aquí la uso mucho, pero en el trabajo la uso mucho. Cualquier cosa que me dicen, oye, Cindy, esto, acabáramos. Y siempre, no sé por qué, tengo esa palabra. Y entonces, de repente luego me da risa, porque luego están mis compañeros y luego dicen, como dice Cindy, acabáramos. Y agarran, y es increíble porque ni siquiera yo me había dado cuenta que lo decía tanto hasta que mis compañeros me empezaron a hacer bullying con mi palabrita de acabáramos. Pero al final de cuentas, o sea, el hecho de que cuando tú dices algo, o sea, la gente te empieza a identificar, te empieza a saber y dice, este es tu estilo. Estoy segura que si alguien está en el pasillo y escucha, acabáramos, dice, por allá anda Cindy. Por allá debe de andar Cindy. Seguramente debe de andar por ahí, en algún lado. Ajá. Así también hay a lo mejor alguna frase que tú tienes y que a lo mejor de la gente dice, tú dices mucho estas palabritas, ¿no? Así como de, ya me lo vamos a terminar. Ustedes ya saben a quién se refiere. Sí, esa parte de ya, esto es lo último, ya saben ustedes a quién nos referimos. Al final de cuentas, o sea, hay palabras que nos distinguen y que tú puedes saber quién está hablando esa palabra. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber que Dios nos está hablando si no leemos la palabra? No hay manera de saber que Dios te está hablando. Que eso que tú pensaste en realidad es de Dios. No hay manera. Tenemos que leer la palabra del Señor. Tenemos que esforzarnos por leer su palabra. Ahora, la palabra de Dios no fue nada más para hace 2000 años que se escribió, ni la palabra es nada más para hoy. Quiero que escuches que la palabra de Dios tiene una vigencia,
Y esa vigencia incluso es hasta la eternidad. O sea, no hay vigencia. No hay vigencia para la palabra de Dios. Para la validez de la palabra de Dios. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pueden pasar, pero que la palabra de Dios no va a pasar. No va a pasar. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que la Biblia no se está ajustando a los tiempos modernos. Hay que modernizar la palabra de Dios. Ahí ya no hay que decir tanto esto porque la palabra de Dios hay que modernizarla. Y se les olvida que la palabra de Dios dice que no va a pasar. O sea, que va a ser todo el tiempo. Nos podemos acabar nosotros y todas las generaciones que vienen después de nosotros y la palabra de Dios va a seguir siendo la misma. Y el libro de Apocalipsis, vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Del versículo 2 vamos a leerlo hasta el versículo 15. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Siguiente. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy tu consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Vámonos a leer nuevamente el libro 2, el versículo 2, perdón. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verso 3. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Qué nada más este versículo? ¿A qué temporada o a qué época les suena que está hablando ahí? Ya, por siempre, la eternidad. O sea, ya todo esto que vimos ya pasó. Y el versículo 2 nos dice que aunque todo esto ya pasó, ahí estaba el árbol de la vida. Ahí estaba el árbol de la vida. O sea, tú y yo podemos pasar, podemos haber estado hoy aquí en la noche y podemos haber escuchado que la palabra de Dios era para nuestra vida, que la palabra de Dios era para que las tinieblas en nuestra vida se fueran. ¿Y sabes qué? Podemos ignorarlo e irnos a nuestra casa y seguir siendo los mismos. Podemos hacerlo. Y es más, podemos hasta caer en un estado peor que el que estamos. Pero ¿sabes qué? Independientemente de lo que suceda con nuestras vidas, la palabra de Dios va a seguir vigente y va a estar a disposición tuya y mía y de cualquier otro que quiera aferrarse a ella, tomarse de ella para decirle, Dios, cambia mi vida, Dios, que se disipen las tinieblas de mi vida, Dios, vivifícame con tu palabra. La palabra de Dios va a estar ahí puesta y dispuesta para el que la quiera tomar. Y sabes que Dios en esta noche nos está hablando y nos dice, toma la palabra de Dios, tómala ya, tomémosla ya, busquemos, leamos, aprendamos la palabra de Dios.
No nos conformemos a estar leyendo versículos los martes nada más, o los viernes en la oración, o los domingos, y hacemos un esfuerzo más cuando vamos a las reuniones de casa, porque esas también las anotamos ahí, las acumulamos. Pero eso no es suficiente. Dios quiere que la palabra de Dios se vuelva en nosotros una palabra viva y eficaz, que penetre en nuestras vidas. Dejemos que la indiferencia siga reinando en nosotros. Con esto termino. Yo pensé que iba a acabar temprano, pero no, es el promedio. Quiero decirte en esta noche que tú naciste, escúchalo bien, naciste para agradar a Dios. Naciste para sus propósitos. Naciste para hacer algo en Él y para Él. No naciste para ser un pecador. Naciste para ser un amigo de Dios. Naciste para ser un justo de Dios. Tú y yo nacimos para ser diferentes. Tú y yo nacimos para ser vidas que agraden a Dios. Y Dios quiere hablarnos y que nosotros seamos un eco de su voz. Y si tú no lees la palabra de Dios, si yo no leo la palabra de Dios, no vamos a poder ser ese eco de Dios. No vamos a poder. Por muy buena intención que tengamos, no vamos a poder. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. No nada más es escucharla, ¿eh? Y eso va para todos, hasta para mí. No solamente va a escucharla, sino aplicarla, ponerla por obra. ¿Qué es fácil? Levante la mano el que piense que es fácil. ¿No es fácil? Pero ¿sabes qué? No es fácil. No es fácil porque también no le echamos ganas en la búsqueda de Dios. Mira, yo te voy a decir algo. Yo con mi esposo, por ejemplo, mi esposo, yo sé qué cosas le gustan a él y qué cosas no le gustan. Y por ejemplo, yo sé qué comidas le gustan. Y hay veces que yo no quiero cocinar, muy seguido, por cierto. Pero hay cosas que yo sé que a él le gustan. Y cuando yo lo quiero agradar, aunque yo no tenga ganas de cocinar, lo hago porque a él le gusta. Y hay cosas que él sabe que a mí me gustan. Y aunque también él no tenga muchas ganas porque viene cansado del trabajo, pero si sabe que a mí me gustan, él las hace. Aunque eso signifique yo, ándale amor, alcánzame la crema. Y él dice, estás acostada y yo me acabo de sentar y me estás haciendo que me pare otra vez para ir por tu crema y alcanzártela. Y eso que él está cansado y él llegó más tarde a la casa que yo, pero a pesar de eso, él se levanta y va por la crema y lo hace. Con esto es a lo que voy. Cuando tú quieres a alguien, cuando tú amas a alguien, cuando tú procuras a alguien, tú buscas cómo puedes agradarle. ¿Cómo le puedes agradar? Y es lo mismo con Dios. Mientras tú y yo más conozcamos a Dios y Dios se revele a nosotros a través de su palabra, en ti y en mí va a estar más ese deseo de decir, ¿qué puedo hacer, Señor, para agradarte? ¿Qué puedo hacer hoy para agradarte? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Dime qué puedo hacer hoy. Y Dios te va a decir, perdona. Y yo así, ¿por qué? ¿Por qué perdonar, Señor? ¿Por qué? Yo tengo la razón de estar resentida, de estar enojada, yo tengo la razón. Y Dios te va a decir, pero perdona. Y si es mi deseo agradarle, si en realidad me mueve a mí agradarle, tarde o temprano yo voy a tener que dejar ese rencor, esa falta de perdón a un lado. Hoy voy a decir, está bien, Señor, yo voy a perdonar, porque yo te quiero agradar y quiero parecerme más a ti y buscarte más a ti. Pero a veces, ¿saben qué es lo que nos pasa? Nuestra falta de comunión, nuestra falta de lectura de la palabra de Dios,
hace que nosotros no esté ese deseo de agradar a Dios. Por eso nos cuesta más trabajo. Y les digo, no significa ser imitadores de mí, hermanos. No me estoy poniendo en ese ejemplo. Sino más bien, porque yo también lo he vivido, porque también lo he experimentado así. Sé lo que es buscar a Dios y sentir ese amor por Dios. Sé también lo que es el lado opuesto. Yo les decía, si hay una persona que pueda ser muy atea, esa persona soy yo. Cuando a mi mamá le detectaron el cáncer, yo me volví una persona atea. Y yo iba a la iglesia, porque era atea, no faltaba a la iglesia. Pero yo no creía en Dios. Y yo dije, Dios, no, yo no puedo creer. Yo no puedo creer que hablaba con él, no creía, pero hablaba con él. Pero yo decía, no, es que Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, Dios no, es mentira que Dios contesta, es mentira que Dios obra, es mentira porque yo no lo veo. A pesar de que había visto muchas cosas buenas que Dios había hecho por mí, se me había olvidado todo eso por la situación que estaba yo viviendo en ese momento, por la situación que estábamos viviendo como familia en ese momento. Pero Dios tenía planes más allá, Dios tenía cosas más allá. Dios tiene, a lo mejor tú estás viviendo en este momento, podrías estar viviendo una etapa donde tú dices, yo me siento así, alejada de Dios. Pero ¿sabes qué? Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. No lo digo yo, lo dice su palabra, por los que no sabían que lo dice. Si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a hacer una oración para despedirnos. Yo traigo los temas, así que su servidora va a recoger los sobres y les voy a dar los temas para las reuniones. Y les voy a hacer una pregunta. Si ustedes tienen hambre y yo como, ¿ustedes son saciados con verme comer a mí? No. Dios es lo mismo con Dios. Yo puedo pedirle a Dios que Dios traiga algo a mi vida, pero Dios dice la Biblia que a los hambrientos Él los sació. Les dio así a que llevaran así a muchísimo. A los que se creían que no necesitaban nada, dice que a ese los mandó con las manos vacías. A los ricos, a los que decían, no, yo no necesito nada de Dios, a esos los mandó con las manos vacías. Pero los que dijeron, yo sí tengo una necesidad, dice la Biblia que a los hambrientos los colmó de bienes, o sea, les dio todo. Yo no puedo pedir por ti. Yo no puedo pedir que Dios te dé a ti cuando se trata de pedir de Él. Tú tienes que pedir por ti mismo que Dios te dé de Él. Porque nadie cambia el corazón. Yo puedo pedirle, Dios, toca el corazón de Eduardo, pero Dios es respetuoso con la decisión de Eduardo. Yo le puedo pedir y Dios, tócale, pero al final Eduardo tiene que ser el que dé el paso con Dios y decir, Dios, pues como que algo me dice pero al final Él tiene que tomar ese paso. Así es igual hoy en esta noche. Tú tienes que ser el que dé el paso hacia Dios y decirle a Dios, Dios, yo quiero que me des esa hambre, yo quiero que me des esas ganas de buscarte, que me des, eso tienes que pedirlo tú. Si tú realmente lo anhelas, si tú realmente lo quieres, tienes que pedirlo tú. Desafortunadamente en eso no puedo pedir yo por ti. Entonces, te voy a dar un tiempo para que tú mismo busques a Dios. Y tú le digas, Dios, yo quiero de ti, si es que tú quieres.